Desde que tengo memoria, siempre he sido un noctámbulo. La noche tenía un efecto hipnótico en mí, el cielo despejado, las estrellas parpadeando a lo lejos, la fría brisa acariciando mi piel. Había algo reconfortante en la oscuridad, un sentimiento de calma que me permitía pensar con claridad, alejado del bullicio del día. Pero nunca imaginé que esa fascinación terminaría llevándome al borde del horror. Todo empezó el día que Mila llegó al instituto. Era el primer día del nuevo semestre, y el rumor de su llegada se había extendido como la pólvora. Al principio, me pareció una chica más, alguien que no destacaría en medio de todos los demás, pero me equivoqué. Mila no era como los demás. Era alta, pálida, con el cabello largo y oscuro que siempre le cubría parte del rostro. Sus ojos, grandes y profundos, parecían brillar incluso bajo la tenue luz de las aulas. Había algo en ella que inmediatamente llamaba la atención, una especie de energía que no podía explicar. Todos en clase hablaban de lo extraña que era, de lo silenciosa y misteriosa que se mostraba. Sin embargo, nunca me había interesado en los chismes hasta que comencé a notar cosas raras. Durante los primeros días, simplemente la observé a la distancia. Siempre estaba sola, nunca participaba en las conversaciones ni intentaba hacer amigos. Pero lo más extraño era su comportamiento en clase de biología. Cuando discutíamos sobre el sistema circulatorio o las células sanguíneas, noté cómo sus ojos se clavaban en los diagramas con una intensidad perturbadora, como si estuviera hambrienta de ese conocimiento en particular. Un día, después de la clase, decidí hablar con ella. «Oye, Mila», dije, tratando de sonar casual, «¿qué te parece la clase de biología? Se te ve bastante interesada». Ella me miró, y por un instante, sentí que me estaba atravesando con la mirada. «Me gusta», respondió suavemente, en un tono casi inaudible. «El cuerpo humano es fascinante. La sangre, sobre todo». Su respuesta me dejó helado. Era algo en su tono, en la manera en que lo dijo. Como si estuviera confesando un oscuro secreto. Pero decidí no darle más importancia en ese momento. Las cosas comenzaron a ponerse más raras la semana siguiente. Había decidido salir a dar un paseo nocturno por el parque. Era algo que hacía a menudo para despejar la mente, pero esa noche fue diferente. Mientras caminaba por los senderos iluminados débilmente por las farolas, vi a lo lejos una figura que reconocí al instante. Mila. Estaba sola, sentada en uno de los bancos del parque, mirando fijamente hacia el bosque que rodeaba el lugar. Me acerqué, intrigado por lo que hacía allí a esas horas. Cuando estuve a unos metros de ella, noté algo más. Sus manos. Estaban cubiertas de algo oscuro, y no fue hasta que la luz de la farola se reflejó en su piel que lo vi con claridad. Era sangre. Mila, ¿qué te pasó?, pregunté, tratando de no sonar alarmado, aunque el nudo en mi estómago me decía que algo iba muy mal. Ella levantó la cabeza lentamente, y fue entonces cuando vi sus ojos. Estaban inyectados en sangre, y había algo salvaje en ellos, como si fuera una bestia al acecho. «No es lo que crees», dijo en un susurro, su voz temblando ligeramente. «Esto no debería haberte encontrado». Antes de que pudiera decir algo más, Mila se levantó de un salto y desapareció entre los árboles, dejándome solo, con el eco de sus últimas palabras resonando en mi cabeza. Sentí una mezcla de miedo y confusión, pero más que nada, una extraña atracción hacia lo que acababa de presenciar. A la mañana siguiente, no pude quitarme la imagen de Mila y sus manos ensangrentadas de la cabeza. Decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando. No podía ignorar más la sensación de que algo siniestro se estaba desarrollando, algo que iba más allá de la simple rareza de una nueva estudiante. Fui a la biblioteca del pueblo, buscando respuestas. Comencé por revisar los registros de estudiantes transferidos, pero no había información sobre Mila. Era como si no existiera en ningún archivo. Luego, empecé a investigar historias locales, leyendas sobre el lugar.
Fue entonces cuando tropecé con algo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Había una leyenda antigua sobre un clan de vampiros que solían habitar los bosques cercanos al pueblo. La historia contaba que estos vampiros no se parecían en nada a los que se describen en las películas. No tenían miedo a la luz del sol, ni se transformaban en murciélagos. Eran depredadores sofisticados que se alimentaban de la sangre humana con un hambre insaciable. Lo más perturbador de todo fue leer sobre su capacidad para ocultarse entre los humanos, mimetizándose a la perfección. Eran inteligentes, letales, y su existencia se basaba en el sigilo. Y entonces, algo hizo clic en mi cabeza. ¿Y si Mila era uno de ellos? Después de mi descubrimiento, me sentí cada vez más atraído hacia Mila. Era como si una fuerza invisible me empujara a descubrir la verdad. Decidí confrontarla, armado con la información que había encontrado. La vi sola, caminando por los pasillos del instituto, y la seguí hasta un rincón apartado. «Sé lo que eres», le dije, tratando de sonar valiente, aunque mi voz traicionaba mi nerviosismo. «Sé que eres un vampiro». Mila se detuvo de golpe y se giró lentamente hacia mí. Sus ojos brillaban de una manera antinatural, y una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no era una sonrisa amigable. Era fría, peligrosa. ¿De verdad crees que sabes lo que soy?, dijo en un tono suave pero amenazante. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Dio un paso hacia mí, y por primera vez en mi vida, sentí verdadero terror. No por lo que pudiera hacerme, sino por la abrumadora sensación de que estaba jugando con fuerzas que no podía comprender. No soy lo que piensas, continuó. No soy un monstruo, no en el sentido que te imaginas. Pero sí, necesito sangre para sobrevivir. No soy la única. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no pude moverme. Había algo en sus palabras, en su presencia, que me paralizaba. Hay otros como yo, dijo. Algunos no pueden controlar su hambre. Yo hago lo posible. Pero tú te has entrometido donde no debías. No buscaba problemas, logré decir, mi voz temblando. Solo quería entender. Entender, repitió Mila, como si la palabra la divirtiera. Si realmente quieres entender, tendrás que ver con tus propios ojos lo que somos. Mila me llevó al bosque esa misma noche. Caminamos en silencio, la tensión palpable en el aire. No sabía a dónde me estaba llevando, pero cada paso me hacía sentir más cerca de un abismo del que tal vez no podría salir. Llegamos a una pequeña cabaña abandonada en medio del bosque. Mila me miró, y pude ver en sus ojos una mezcla de tristeza y resignación. Lo que vas a ver, no es algo que puedas desver, me advirtió. Pero ya estás demasiado involucrado. Entramos en la cabaña, y lo que vi adentro me dejó sin aliento. Había varios cuerpos, pálidos y marchitos, como si toda su vida hubiera sido drenada de ellos. Y en el centro de la habitación, había 3 figuras. Parecían humanos, pero había algo inhumano en ellos. Sus ojos, como los de Mila, brillaban en la oscuridad, y sus colmillos relucían bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. Son como yo, susurró Mila. Pero ellos no tienen el mismo control. Para sobrevivir, deben alimentarse cada noche. Sentí náuseas, pero también una extraña fascinación. Todo lo que había leído sobre vampiros parecía tan trivial comparado con la cruda realidad que tenía delante. Mila me miró de nuevo. Ahora lo sabes, dijo. Tienes una elección. Puedes irte y olvidar todo esto, o puedes quedarte y aprender más. Pero debes entender que una vez que eliges el camino oscuro, no hay vuelta atrás. No supe qué responder en ese momento. Todo lo que creía saber sobre el mundo había sido puesto patas arriba. Me sentía atrapado entre el miedo y la curiosidad. Decidí irme esa noche, pero las imágenes no me abandonaron. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Mila me había mostrado un mundo oscuro y aterrador,
pero también había despertado en mí algo que no podía ignorar. No volví a verla después de esa noche. Unos días después, escuché rumores de que había desaparecido y nadie sabía qué había sido de ella. Pero yo sabía la verdad. Y cada vez que cae la noche, siento una inquietud en mi interior. Una parte de mí sabe que algún día volverá y cuando lo haga, tendré que enfrentar la oscuridad que ella me mostró. Pero hasta entonces, viviré con el peso de la verdad, sabiendo que en algún lugar de la noche, ellos están esperando. Esperando a que el hambre los consuma de nuevo. Soy Andrés, y lo que voy a contarte no es una simple leyenda ni una historia de terror sacada de alguna película. Es algo que me sucedió hace un año, durante una noche que jamás olvidaré. Todo comenzó una semana antes de la fiesta de Halloween. Como muchos chicos de mi edad, ya estaba pensando en qué disfraz ponerme, dónde sería la mejor fiesta y cómo haría para convencer a mis padres de dejarme ir. Tenía 18 años y, aunque eso ya me daba cierto margen de libertad, mis padres siempre habían sido sobreprotectores. Y no podía culparlos, vivíamos en un pequeño pueblo cerca de las montañas, rodeado de leyendas antiguas y supersticiones que asustaban incluso a los más valientes. Mi madre siempre me decía, no andes por la carretera vieja después de medianoche, Andrés. Cosas malas suceden allí. Siempre creí que era una advertencia más de madre preocupada. Hasta esa noche. Mi grupo de amigos y yo decidimos que este año seríamos originales, en vez de ir a una fiesta organizada, nos reuniríamos en un viejo caserón abandonado, uno de esos que los locales juraban estaba maldito. Lo conocían como la Casa de las Sombras, una mansión gótica que se alzaba imponente en las afueras del pueblo, justo al lado de la carretera vieja. Había pertenecido a una familia rica en el siglo XIX, pero fue abandonada tras una serie de desapariciones misteriosas. Como cualquier historia de ese tipo, había rumores de todo tipo, algunos decían que la casa estaba embrujada, otros que era un sitio de rituales satánicos. Pero la teoría más popular, y la que más nos hacía reír, era que la familia había sido atacada por vampiros. Obviamente, nadie creía eso. Eran solo cuentos de viejos. La tarde antes de la reunión, mis amigos y yo pasamos por la tienda de disfraces. Todos elegimos atuendos que se ajustaban al tema oscuro de la noche. Sergio se disfrazó de esqueleto, Marta de bruja, Carlos de zombi, y yo, por irónico que parezca, decidí vestirme de vampiro. Nos parecía apropiado, dada la leyenda de la Casa de las Sombras. Nos reunimos en el caserón alrededor de las 10 de la noche. El viento susurraba entre los árboles, y la mansión se veía aún más intimidante bajo la luz tenue de la luna llena. Marta, siempre la más valiente del grupo, fue la primera en empujar la puerta, que se abrió con un crujido estremecedor. Dentro, el lugar estaba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo estaba lleno de escombros y muebles rotos. El ambiente era frío y húmedo, como si la casa misma estuviera congelada en el tiempo. Pero había algo más, algo que no pude identificar al principio, una sensación de ser observado. Nos instalamos en el gran salón, el único espacio lo suficientemente amplio para todos. Encendimos unas velas, pusimos música y sacamos las cervezas que habíamos traído. Al principio, todo parecía normal. Nos reímos, bromeamos sobre las historias de vampiros, y la tensión inicial empezó a desvanecerse. Fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Primero, fue Sergio. Se había alejado un poco para ir al baño improvisado que habíamos designado en una esquina del salón. Cuando regresó, su cara estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué te pasa?, le pregunté, riendo. ¿Viste un vampiro? Él me miró fijamente, sin decir nada, pero había algo en su expresión que me incomodó. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. Al cabo de unos minutos, empezó a comportarse de manera extraña, no hablaba,
no participaba en las bromas. Simplemente se sentó en una esquina, observándonos en silencio. La atmósfera comenzó a ponerse tensa. Las bromas se detuvieron, y poco a poco el ambiente festivo se transformó en una sensación de inquietud. Marta fue la siguiente en actuar raro. Me di cuenta de que estaba mirando fijamente a Sergio, pero no con preocupación, sino con una especie de fascinación oscura. Sus ojos brillaban de una manera que jamás había visto antes. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella solo asintió, pero algo en su sonrisa torcida me puso los pelos de punta. Era como si algo en la casa estuviera afectándonos de maneras que no comprendíamos. Pasada la medianoche, Carlos se ofreció a salir al coche a buscar más cervezas. No lo volvimos a ver. Al principio pensamos que solo se había perdido, o que tal vez estaba jugando alguna broma. Sin embargo, después de 20 minutos, Marta decidió ir a buscarlo. Yo quise acompañarla, pero me dijo que me quedara con Sergio, que aún estaba en ese estado catatónico. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, decidí ir a buscar a ambos. Caminé por el caserón en silencio, con la linterna de mi celular como única fuente de luz. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor. Sentía que algo me seguía, pero cuando me giraba, no había nadie. Llegué a la entrada, pero ni Marta ni Carlos estaban allí. Solo el viento frío silbaba entre las ramas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Quería gritar sus nombres, pero una extraña fuerza me impedía hacerlo. Algo no estaba bien, lo sabía. Tenía que salir de allí. Regresé al salón con la esperanza de que al menos Sergio seguiría allí, pero cuando entré, lo que vi me dejó congelado. Sergio ya no estaba solo. A su lado, una figura alta y delgada se alzaba, vestida con ropas oscuras y anticuadas. No pude verle el rostro, pero lo que vi me hizo estremecer. Sus dedos, largos y afilados, sostenían a Sergio por el cuello, levantándolo como si no pesara nada. La escena era surrealista, como sacada de una pesadilla. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando la figura giró la cabeza en mi dirección. Sus ojos, de un rojo intenso, brillaban en la penumbra. No era humano. No podía ser humano. Con un movimiento rápido, la figura soltó a Sergio, que cayó al suelo sin vida. La criatura avanzó hacia mí, pero en lugar de atacarme, habló. Su voz era suave, casi hipnótica. No deberías haber venido aquí, dijo. Esta casa no es para los vivos. Retrocedí, tropezando con los escombros del suelo. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo, pero todo era demasiado irreal. ¿Qué era esa cosa? ¿Un vampiro? ¿Era posible? Salí corriendo, mis piernas temblaban de terror. El caserón parecía un laberinto, las sombras se alargaban y retorcían, como si intentaran atraparme. Apenas podía respirar. Llegué a la puerta principal y la empujé con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada. Golpeé, grité, pedí ayuda, pero nadie respondió. Detrás de mí, escuché pasos suaves, casi inaudibles. Me giré lentamente, con el corazón a punto de estallar. Allí estaba, la figura de nuevo, avanzando hacia mí con una calma inquietante. No puedes escapar, dijo. Ahora eres parte de esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que iba a morir. Y entonces, algo inesperado sucedió. Marta apareció, pero no como la recordaba. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos tenían ese mismo brillo rojo que los de la criatura. Sonreía, pero no era una sonrisa amable, era depredadora. Andrés, dijo, su voz apenas un susurro. Ven con nosotros. No tienes por qué temer. Quería gritar, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba paralizado por el terror. Marta se acercó más, extendiendo la mano. Sus dedos eran fríos como el hielo.
Solo será un momento, dijo. Y luego todo será mejor. No sentirás dolor. En ese momento, lo supe. Ellos no eran humanos. La leyenda era cierta, y nosotros habíamos despertado algo que nunca debió haber sido perturbado. Con todas mis fuerzas, logré moverme. Empujé a Marta y corrí hacia una ventana cercana. Con un último grito de desesperación, rompí el vidrio y salté al vacío. Caí en el suelo, golpeándome fuerte, pero no me detuve. Corrí y corrí, sin mirar atrás, con la sangre corriendo por mis brazos de los cortes del vidrio. El viento helado azotaba mi rostro, pero no me importaba. Solo quería escapar. Finalmente, llegué a la carretera vieja. Miré hacia atrás y, aunque no vi a nadie, sabía que ellos estaban ahí, observándome, esperando. Logré llegar a casa y, entre lágrimas, le conté a mis padres lo que había pasado. Nunca me creyeron. La policía no encontró ningún rastro de mis amigos. La Casa de las Sombras fue declarada un simple mito, una fantasía de adolescentes asustados. Pero yo sé la verdad. Y cada noche, desde entonces, sueño con esos ojos rojos, esperando el momento en que me encuentren de nuevo. Porque lo harán. Es solo cuestión de tiempo. Mi nombre es Elena, y la historia que voy a contarles no es una simple leyenda urbana, ni una película de terror que te deja durmiendo tranquilo por las noches. Esta es una historia real. Algo que nunca pude imaginar que me sucedería. Hasta ahora, no he hablado con nadie sobre lo que ocurrió. Tal vez no me creas, pero te aseguro que cada palabra que leas es cierta. Todo comenzó el verano pasado, cuando mi familia decidió pasar las vacaciones en el pequeño pueblo de Valdemar, un lugar perdido en los montes del norte. Mis padres, siempre en busca de destinos exóticos y tranquilos, habían encontrado una casa rural bastante antigua para alquilar por un mes. Parecía un lugar perfecto para desconectar del caos de la ciudad, o al menos eso pensábamos. La casa tenía más de 2 siglos de antigüedad y se encontraba aislada en lo alto de una colina, rodeada por un denso bosque que parecía interminable. Tenía una arquitectura peculiar, de piedra oscura, con grandes ventanales y un tejado inclinado que crujía con cada brisa que lo golpeaba. Era extraña y un poco inquietante a primera vista, pero mi madre se enamoró de ella al instante, y no hubo más discusión. Desde el primer día, el lugar me resultó extraño. Tal vez fuera la forma en que el viento susurraba entre los árboles o la forma en que la luz del sol nunca parecía tocar del todo las habitaciones. Pero me dije a mí misma que eran solo mis nervios. Después de todo, no soy una de esas chicas que creen en fantasmas o cosas sobrenaturales. Una de las primeras noches, mientras estaba en mi habitación, escuché algo que me dejó en vilo. Eran pasos. Ligeros, pero constantes, en la planta baja. Me asomé por la puerta, pensando que sería mi padre buscando algo en la cocina. Pero todo estaba en silencio. Bajé las escaleras sin encender las luces, avanzando con cautela hasta llegar al salón. Estaba oscuro y vacío. Al principio pensé que había imaginado los pasos, pero entonces vi algo que no esperaba. Una de las ventanas, que siempre manteníamos cerradas por las noches, estaba abierta de par en par. Corrí a cerrarla y, justo cuando estaba por hacerlo, sentí una ráfaga de viento helado en la nuca. Me quedé paralizada. El viento no era lo que me asustaba, sino la clara sensación de que había alguien detrás de mí. Me armé de valor y giré de golpe, pero no había nadie. Solo la fría oscuridad. Cerré la ventana de golpe, con el corazón en la garganta, y subí las escaleras lo más rápido que pude, tratando de no despertar a mis padres. Los días que siguieron no fueron mucho mejores. El aire en la casa se sentía pesado, como si algo invisible nos estuviera observando constantemente. Intenté hablar de esto con mis padres, pero me dijeron que estaba exagerando, que era solo la soledad del lugar.
Sin embargo, no era la única que sentía algo extraño. Mi hermano menor, Adrián, de apenas 7 años, comenzó a tener pesadillas. Se despertaba todas las noches gritando, diciendo que había una persona sin cara que lo miraba desde la ventana. Esto inquietó a mis padres, pero intentaron calmarlo, asegurándole que solo eran sueños. Una noche, después de una tormenta eléctrica que sacudió la casa, todo empeoró. Estaba leyendo en mi cama cuando escuché el crujido de la madera en el pasillo. Esta vez no eran pasos ligeros. Era algo más pesado, constante. Me levanté lentamente y abrí la puerta. Para mi sorpresa, encontré a Adrián parado frente a la puerta del ático, descalzo y en pijama. Tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera dormido. «Adrián, ¿qué haces?», le susurré, acercándome. No me respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí. Nunca olvidaré lo que vi en su rostro. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero vacíos, como si no fuera él el que me miraba, sino algo más. El frío recorrió mi espina dorsal. «Vuelvo a la cama», dijo de repente, con una voz que no era la suya, un tono bajo y gélido. Luego se giró y comenzó a subir las escaleras al ático. Lo seguí, intentando detenerlo, pero fue demasiado rápido. Apenas llegué al pie de las escaleras, la puerta del ático se cerró de golpe frente a mí. Golpeé la puerta, gritando su nombre, pero no obtuve respuesta. Subí corriendo para intentar abrirla, pero no cedía. De repente, escuché algo más allá de la puerta, como un murmullo lejano, una voz susurrante. Corrí a despertar a mis padres. Estaban asustados cuando les conté lo que había pasado, y juntos fuimos al ático. Para nuestra sorpresa, la puerta estaba abierta de nuevo, y Adrián estaba acostado en el suelo, aparentemente dormido. Lo llevamos a su cama, y aunque mis padres trataron de calmarme diciendo que solo había sido un episodio de sonambulismo, yo sabía que había algo más. A la mañana siguiente, decidí explorar la casa, buscando alguna explicación para lo que había sucedido. Mis padres y Adrián estaban en el pueblo, así que tenía tiempo. Subí al ático con la luz del día, esperando encontrar algo que me diera una pista. El espacio estaba lleno de polvo y cajas antiguas, y una vieja lámpara colgaba del techo. Pero no fue hasta que vi una puerta al fondo, oculta tras varias cajas, que sentí que algo estaba mal. Era una puerta pequeña, apenas visible, como si la casa misma tratara de esconderla. Con mucho esfuerzo, moví las cajas y abrí la puerta. Detrás, había una pequeña escalera de piedra que descendía en espiral, adentrándose en la oscuridad. Dudé por un momento, pero algo me empujaba a seguir adelante. Tomé una linterna y bajé lentamente. El aire se volvía más frío a medida que descendía, y la oscuridad se hacía más opresiva. Finalmente llegué a lo que parecía una especie de cripta. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en el centro había una gran tumba de piedra con inscripciones que no podía entender. Pero lo más aterrador no fue la tumba, sino lo que había detrás de ella. En la pared de piedra colgaban 3 retratos antiguos. Eran de 3 hombres, vestidos con ropas que parecían sacadas de otra época. Pero lo que más me perturbó fue que, a pesar de la antigüedad de las pinturas, los rostros parecían casi reales, como si estuvieran vivos, como si sus ojos me estuvieran observando. Retrocedí lentamente, asustada, pero entonces noté algo más. Uno de los retratos se parecía a mi padre. Los mismos rasgos, los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula cuadrada. No podía ser. El retrato era de un hombre que parecía tener siglos, pero la semejanza era innegable. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando escuché un crujido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. Aún así, sentía una presencia, algo que me observaba. La linterna comenzó a parpadear, y en ese momento, supe que debía salir de allí cuanto antes. Subí las escaleras a toda prisa, sintiendo que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba allí.
Cuando llegué al ático, cerré la puerta de golpe y respiré hondo. Estaba temblando. Bajé corriendo a mi habitación, incapaz de pensar con claridad. ¿Qué estaba pasando en esta casa? ¿Qué relación tenía mi padre con aquellos retratos? Decidí investigar más sobre la historia del lugar. Fui al pequeño archivo del pueblo, donde una anciana me atendió. Le pregunté sobre la casa en la que nos hospedábamos, pero su rostro cambió al instante. Se puso tensa, como si hubiera mencionado algo prohibido. Esa casa, dijo en un susurro, no ha estado habitada en más de 100 años. Le expliqué que la habíamos alquilado para el verano, pero ella negó con la cabeza. Nadie debería estar allí. Esa casa perteneció a los Valdemar, una familia poderosa hace siglos. Desaparecieron de la noche a la mañana. Algunos dicen que practicaban magia oscura, que ofrecían sacrificios a antiguos dioses. Me quedé en silencio, intentando asimilar lo que me decía. No tenía sentido. Pero la anciana continuó. Se dice que uno de los descendientes sobrevivió, que regresó hace años, y que desde entonces la casa está maldita. Regresé a la casa sintiéndome más confundida que nunca. ¿Un descendiente? ¿Podría mi padre estar relacionado con esa familia? ¿Cómo era posible? Y entonces recordé algo. En mi casa, en la ciudad, había un antiguo cofre en el desván, uno que mi padre siempre decía que había sido heredado de sus ancestros. Nunca le presté atención, pero ahora tenía más sentido. Y sí. Esa noche, no pude dormir. El aire en la casa se sentía más denso que nunca. A medianoche, escuché un ruido proveniente del ático. Esta vez, no eran pasos. Era un murmullo, suave, incesante, como si alguien estuviera rezando. Subí lentamente las escaleras, con el corazón latiendo en mis oídos. La puerta del ático estaba entreabierta. Empujé la puerta y lo vi. Mi padre estaba allí, de pie frente a la tumba que había descubierto esa misma tarde. Sostenía algo en sus manos, algo que brillaba con un resplandor rojo. Y entonces lo entendí. La sangre. Los retratos. Los ancestros. Papá, dije, casi sin aliento. Él giró lentamente, con los ojos inyectados en sangre. Pero no era mi padre el que me miraba. Era alguien más. Algo más. Y supe que ya no había vuelta atrás. Esa noche, comprendí que no todos los vampiros se esconden en las sombras. Algunos caminan entre nosotros, llevando el legado oscuro de sus ancestros. Y yo, soy la siguiente en la línea. Vivir en un pueblo aislado tiene sus ventajas, siempre lo había creído. Los bosques interminables, el aire limpio, la tranquilidad. Es lo que mis padres valoraban cuando nos mudamos a la Sierra de Madrid hace 3 años. Al principio me quejaba, claro, como cualquier adolescente arrancado de la civilización, pero con el tiempo me adapté. Me hice a la idea de que mi vida sería más simple, más monótona. Pero todo cambió hace 3 semanas. Mi nombre es Lucía y estoy en segundo de bachillerato. Soy lo que podrías llamar normal. No me meto en problemas, me llevo bien con todos, aunque tampoco tengo demasiados amigos. Mi mejor amiga, Clara, se mudó el año pasado, dejándome básicamente sola. Después de eso, me acostumbré a las largas caminatas por el bosque, donde despejaba la mente. Mi escape del tedio. Esa tarde, el sol comenzaba a ponerse cuando decidí aventurarme más allá de lo que solía. Me adentré en una parte del bosque que nunca había explorado. Al principio, todo parecía igual, el sonido del viento entre los pinos, el crujido de las hojas bajo mis botas, pero a medida que avanzaba, sentí algo extraño, como si el aire se volviera más pesado, más denso. Había un silencio raro, inquietante. Solo es tu imaginación, me dije. Seguí caminando,
convencida de que pronto volvería a la senda familiar. Hasta que lo vi. A unos metros de distancia, había una pequeña casa, antigua y deteriorada. No recordaba haberla visto antes, y eso era raro, ya que creía conocer el bosque lo suficientemente bien. Estaba medio oculta por la maleza, casi devorada por el tiempo, pero aún se mantenía en pie. Algo en mi interior me decía que me alejara, pero la curiosidad, o tal vez una sensación de aventura, me impulsó a acercarme. El suelo alrededor de la casa estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas. Todo parecía muerto, como si el tiempo no hubiera tocado ese lugar en años. Al llegar a la puerta, empujé con cuidado, esperando que estuviera cerrada, pero se abrió con un chirrido que me erizó la piel. Dentro, el aire era espeso, sofocante. Parecía una de esas casas que ves en películas de terror, abandonada, con muebles cubiertos de polvo y paredes desgastadas por la humedad. El suelo crujía bajo mis pies y un olor extraño, metálico, impregnaba el ambiente. «Hola», dije en voz baja, aunque no sabía por qué. No esperaba que nadie estuviera allí. El silencio era opresivo, solo roto por el golpeteo lejano del viento en las ventanas rotas. Empecé a caminar por la sala principal, examinando lo poco que había. Muebles viejos, un espejo agrietado, y en el centro de la habitación, una mesa. Sobre ella, había algo que me hizo frenar en seco. Era un cuenco, lleno hasta el borde de lo que parecía sangre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y retrocedí un paso, horrorizada. El olor metálico se intensificó, y sentí una oleada de náuseas. ¿Qué era ese lugar? ¿Quién haría algo así? Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero algo más oscuro y profundo, me mantenía inmóvil. Miré hacia las escaleras que subían al piso superior. Sabía que no debía hacerlo, pero algo en mi interior me obligó a subir. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y cuando llegué al último escalón, sentí una presencia, como si algo o alguien estuviera observándome. Me detuve frente a una puerta entreabierta, y cuando la empujé, me encontré con una habitación vacía, salvo por una cama rota y lo que parecía una figura de espaldas a mí, en la esquina más oscura. Mi cuerpo se tensó. «Hola», repetí, con la voz temblorosa. La figura no se movió. Avancé lentamente, tratando de enfocar mi vista en la penumbra. Al acercarme, sentí que algo no estaba bien. La figura estaba demasiado quieta, demasiado rígida. Y entonces lo vi. No era una persona. Era un maniquí, vestido con ropas viejas y polvorientas, con los brazos estirados hacia el frente, como si estuviera ofreciendo algo. En sus manos sostenía un libro, pequeño y encuadernado en cuero. Parecía antiguo, y sin pensar, lo tomé. En cuanto lo toqué, un frío helado recorrió mi cuerpo, y el aire en la habitación pareció volverse más denso, como si una sombra se hubiera posado sobre mí. Abrí el libro con manos temblorosas, y en la primera página, escrito con una letra fina y elegante, había una frase que me dejó paralizada. «Bienvenida, Lucía. Hemos estado esperando». Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podía estar mi nombre en ese libro? Sentí que algo oscuro y pesado comenzaba a envolverme, como si las paredes mismas estuvieran cerrándose. Solté el libro y corrí escaleras abajo, con el corazón en la garganta. Apenas noté el crujido bajo mis pies cuando pisé un charco de sangre fresca que no estaba allí antes. Salí de la casa sin mirar atrás, corriendo como si mi vida dependiera de ello, porque en ese momento sentía que era así. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación y traté de calmarme. Me repetí que todo había sido producto de mi imaginación, que solo había encontrado una casa vieja y el resto eran fantasías. Pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente, algo extraño comenzó a suceder. Durante la clase, sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que eran mis compañeros, pero cuando miré a mi alrededor, todos estaban distraídos. Entonces lo vi,
en la esquina más lejana de la sala, había una figura, la misma figura de la casa, de pie, observándome. Parpadeé y desapareció. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Cada vez que caminaba por los pasillos del colegio, la veía. A veces solo de reojo, a veces claramente, observándome desde lejos. Nadie más parecía notar su presencia, pero yo la sentía constantemente, cada vez más cerca. Me empezaba a volver loca. Intenté hablar con mis padres, pero no me creyeron. Es solo estrés, decían. Los exámenes te tienen nerviosa. Incluso fui a hablar con el psicólogo de la escuela, pero después de 2 sesiones, desistí. Nadie podía ayudarme. Todo culminó una noche, cuando la figura apareció en mi habitación. Estaba parada al pie de mi cama, mirándome con esos ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en mí. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar, aterrorizada, mientras lentamente se inclinaba hacia mí. Desperté al día siguiente, empapada en sudor, pero con algo diferente. No estaba sola. Había marcas en mi cuello. 2 pequeñas perforaciones, casi imperceptibles. A partir de entonces, todo cambió. Me sentía diferente, más fuerte, pero también más hambrienta. No de comida, sino de algo más. Algo que no podía describir, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Y cada noche, la figura se acercaba más, susurrándome cosas en sueños, cosas que no entendía, pero que me atraían. Comencé a evitar la luz del sol. La encontraba molesta, casi dolorosa. Pasaba más tiempo en el bosque, buscando esa casa, pero nunca la volví a encontrar. Sin embargo, algo me decía que no la necesitaba. La oscuridad ya estaba dentro de mí. Una noche, mientras caminaba por el bosque, lo vi. Un hombre alto, delgado, con una piel pálida y ojos que brillaban en la oscuridad. Se acercó a mí, lentamente, con una sonrisa que mostraba unos colmillos afilados. Finalmente, has despertado, dijo, su voz era suave, casi hipnótica. Retrocedí, asustada, pero en el fondo sabía que ya no podía escapar. Algo dentro de mí, algo oscuro y antiguo, ya había tomado control. Me di cuenta de que nunca había estado sola. Desde el momento en que entré en esa casa, me habían marcado. Me habían reclamado. Y ahora, ya no era humana. Soy parte de ellos. Y la sangre es todo lo que importa. Han pasado 2 semanas desde esa noche en el bosque. Ya no soy la misma Lucía. Sigo yendo al colegio, fingiendo que todo es normal, pero sé que algo ha cambiado. Algo en mí ha despertado. La casa, la figura, el hombre de ojos brillantes, ya no los veo. Pero ahora, cada vez que cierro los ojos, siento que algo me llama, desde lo más profundo de la tierra. Mis padres creen que estoy bien. Pero no lo estoy. Porque ahora entiendo lo que soy. Y, aunque aún no he probado la sangre, sé que es solo cuestión de tiempo. Las noches son más largas, más frías. Y a veces, cuando el viento sopla desde las montañas, puedo oír sus voces, susurrándome en la oscuridad. Esperando. A veces uno ignora las señales que tiene delante, no porque no las vea, sino porque no quiere verlas. Eso me pasó a mí, y de algún modo, saber que fui tan ciega lo hace todo más aterrador. Mi nombre es Clara, y esto es lo que me ocurrió el verano en que cumplí 18 años. No sé si lo que voy a contarles sonará realista, pero les aseguro que no hay ni una palabra inventada. Aún hoy, pienso en aquellos días como una especie de pesadilla viviente de la que nunca conseguí despertar del todo. Todo comenzó en un viaje. Mis padres y yo solíamos pasar las vacaciones en un pueblo pequeño en el norte, donde mis abuelos tenían una vieja casa. Cada verano era igual, largas caminatas por el bosque,
tardes de sol junto al lago y esas fiestas locales en las que parecía que el tiempo no avanzaba. Lo que cambió ese año fue la compañía. Mis padres decidieron que, por primera vez, podía invitar a alguien y por supuesto, elegí a mis dos mejores amigos, Álvaro y Lucía. Nos conocíamos desde la infancia. Álvaro, alto, serio, con esa sonrisa de medio lado que parecía no pertenecer a su rostro normalmente adusto. Y Lucía, la más risueña, llena de energía, siempre con ideas locas que nos sacaban de la rutina. Con ellos, cualquier cosa era una aventura. Llegamos al pueblo una tarde de mediados de julio, cuando el sol aún estaba alto en el cielo, pero el aire empezaba a oler a humedad. No tardamos en instalarnos y decidimos dar un paseo por los alrededores. Todo estaba igual que siempre, o al menos eso pensé entonces. La casa, el bosque, el lago, todo nos recibía con esa familiaridad que solo se siente en los lugares de la infancia. Pero había algo distinto, un detalle que me incomodó desde el primer momento. Mientras caminábamos por las estrechas calles empedradas, noté que algunas casas estaban vacías. Ventanas cerradas, puertas selladas con maderas podridas. No lo recordaba así. Pregunté a un par de vecinos qué había pasado, pero todos evitaban mirarme a los ojos y cambiaban rápidamente de tema. Esa noche, mientras cenábamos, mi abuela mencionó algo de pasada, algo que dejó una sensación helada en el aire. Nos contó que desde el verano anterior, el pueblo había estado cambiando. Gente que desaparecía de la noche a la mañana, como si se esfumaran. Los pocos que regresaban lo hacían diferentes. Reservados, asustados. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero todos lo sabían. Era algo de lo que no se podía escapar. A mi abuela le temblaban las manos cuando lo decía, como si sus palabras pudieran invocar aquello de lo que hablaba. Recuerdo que intercambiamos miradas incómodas entre nosotros, tratando de reírnos de lo que sonaba a una superstición de pueblo. Lucía se burló suavemente, diciendo que probablemente solo era una historia para asustar a los forasteros. Pero en sus ojos vi un leve titubeo. Incluso ella sentía el peso de lo que nos rodeaba. Los días siguientes se sintieron extraños, aunque al principio no quisimos admitirlo. Había algo en el aire, una tensión casi palpable que no dejaba de seguirnos. Cada vez que íbamos al lago o caminábamos por el bosque, sentía que nos observaban. No había nadie, claro, pero esa sensación de ser vigilada me ponía los nervios de punta. Mis amigos lo notaron también, aunque tratábamos de actuar como si todo estuviera bien. No queríamos arruinar el viaje, pero el miedo era una sombra que no podíamos sacudir. Entonces, una noche, Álvaro propuso algo que, en retrospectiva, debimos rechazar. Habíamos escuchado a unos lugareños hablar de una vieja mansión en las afueras, cerca del bosque. Según ellos, esa casa había estado deshabitada durante décadas y la gente del pueblo evitaba acercarse. Lucía, con su espíritu aventurero, fue la primera en entusiasmarse con la idea de explorarla. Y aunque al principio me opuse, no tardaron en convencerme. Llegamos a la mansión cerca de la medianoche. La luna llena iluminaba el camino entre los árboles, pero la casa en sí parecía absorber la luz. Era enorme, mucho más de lo que había imaginado. Las ventanas, rotas y oscuras, parecían ojos vacíos observándonos. Las puertas, aunque cerradas, se veían hinchadas y desgastadas por el tiempo. El silencio alrededor era tan denso que incluso nuestros pasos parecían demasiado fuertes, perturbando una quietud que no pertenecía a este mundo. Esto es una locura, dije, con el corazón latiéndome en la garganta. Deberíamos volver. Lucía sonrió, aunque su voz también temblaba un poco cuando dijo: Vamos, solo será una pequeña aventura. Nada va a pasar. Entramos. Dentro, el aire era denso, húmedo, y olía a madera podrida. Había restos de muebles cubiertos por polvo, como si alguien hubiera vivido allí alguna vez, pero hacía mucho que el lugar estaba abandonado.
Caminamos en silencio por las habitaciones, cada paso levantando una nube de polvo que flotaba como fantasmas a nuestro alrededor. La sensación de ser observado se intensificó. Y entonces lo escuchamos. Un ruido sordo, como algo arrastrándose por el suelo. Lucía fue la primera en detenerse, su rostro palideció de golpe. Álvaro, que siempre era el más racional, intentó tranquilizarnos diciendo que debía ser el viento o algún animal. Pero todos sabíamos que no era cierto. El ruido se hizo más fuerte. Venía del sótano. «Tenemos que irnos», dije, sintiendo una presión en el pecho. Álvaro asintió, pero Lucía, con esa curiosidad que siempre la metía en problemas, se acercó a la puerta que llevaba al sótano. «Solo un vistazo», susurró. Antes de que pudiéramos detenerla, abrió la puerta. La oscuridad allá abajo era total, pero el sonido, ese ruido extraño y espeso, se volvió más claro. Y luego, un par de ojos brillaron desde las sombras. Lucía gritó y tropezó hacia atrás. Pero fue demasiado tarde. Algo salió de las tinieblas, rápido, como un rayo, y se abalanzó sobre ella. Todo ocurrió en segundos, aunque para mí, fue como si el tiempo se ralentizara. Vi las garras, afiladas y negras como el carbón, y los dientes, largos, brillantes, clavándose en la garganta de Lucía. Su grito se ahogó en un chorro de sangre que salpicó las paredes. No sé cómo reaccioné, pero Álvaro y yo corrimos. La criatura, no, el vampiro, no había duda, no nos siguió. Quizás porque ya había conseguido lo que quería. Corrimos por el bosque como si nuestras vidas dependieran de ello, y probablemente lo hacían. No paramos hasta llegar a la casa de mis abuelos. No había forma de explicar lo que habíamos visto, pero tampoco hacía falta. Mis padres y abuelos ya sabían. Nos miraron con una mezcla de miedo y resignación, como si aquello que temían hubiera llegado al fin. Nadie habló esa noche. Al día siguiente, los vecinos ya sabían lo que había pasado. El cuerpo de Lucía nunca fue encontrado. Nadie hizo preguntas. El pueblo, como si fuera un ente vivo, se cerró aún más sobre sí mismo. Álvaro y yo no volvimos a hablar de lo ocurrido durante mucho tiempo. Nunca lo superamos realmente. Él se volvió más callado, más retraído. Yo intenté seguir adelante, pero las pesadillas me perseguían. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes en la oscuridad, esperando. Sabía que lo que vimos esa noche no era un monstruo cualquiera. Era algo mucho peor. Algo que había estado allí desde siempre, escondido en las sombras, alimentándose de quienes tenían la desgracia de cruzarse en su camino. Hoy, al escribir esto, siento que algo está cerca de nuevo. Tal vez nunca me haya dejado. Tal vez solo está esperando el momento adecuado para terminar lo que empezó aquella noche en la mansión. Tal vez lo siguiente que escriba sea mi despedida.